¿Por qué te has hecho musulmán? ¿Por qué llevas ese pañuelo en la cabeza? Estabas más guapa sin él. Te han lavado el cerebro. Estas son las preguntas que sueles encontrarte cuando te conviertes al Islam. ¿Por qué alguien decide abrazar el Islam? ¿Qué es lo que al final te convence para practicarlo? Cuando alguien me pregunta por qué me hice musulmana, la respuesta suele salir automáticamente. Cuento cuáles fueron los eventos que llevaron a mi conversión, pero cuando te paras a reflexionar en profundidad y buscar el motivo principal que te impulsó a hacerlo, es difícil centrarte en algo en concreto. Nadie decide ser musulmán. Debes saber que Allah subhanahu wa ta'ala guía hacia su luz a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. De un día para otro sientes esa necesidad de averiguar más sobre el Islam. Tal vez porque hayas visto o presenciado algún evento que te ha impresionado. En mi caso fue escuchar el azán por primera vez, la llamada a la oración. O has conocido a unos amigos o unos vecinos que son musulmanes y sientes curiosidad. El Islam no es solo un conjunto de creencias teóricas o una etiqueta cultural o una etiqueta de identidad. El Islam cambia la forma en que vemos todo lo que nos rodea. Influye en nuestras elecciones, nuestras prioridades, da forma a nuestras decisiones importantes en la vida. Este es un viaje profundamente personal que implica muchas reflexiones y conflictos internos que te llevan al punto de comprender el Islam y aceptarlo. Cada uno tiene su propia historia de cómo ha encontrado el Islam y su propio camino de conversión. Algunas veces puede ser un viaje doloroso y difícil. Y después de mucho investigar, preguntar, debatir contigo mismo y pedirle señales a Allah, llega ese instante en el que todo hace clic. El velo que te impedía verlo con claridad desaparece y ahora tomas la decisión más importante de tu vida, ser musulmán. Una vez que despiertas ya no hay vuelta atrás. Sabes que el Islam es lo que estabas buscando y tienes que tomar acción. Aquí tengo que añadir que personalmente ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Sabías que cuando haces tu shahada, el testimonio de fe, todos tus pecados anteriores se eliminan? Tu libro se queda en blanco. Está limpio como cuando acabamos de nacer. Cuando ya tienes claro que quieres ser musulmán, no esperes a hacer tu shahada, el testimonio de fe. Algunas personas te dirán que esperes y entiendo el motivo por el cual te lo pueden decir. Cuanto más tiempo esperes, más pecados vas a eliminar. Pero piensa que ahora que ya sabes que el Islam es la verdad y Allah decidiera llevarte en este mismo momento, ¿no te sentirías fatal y te tirarías de los pelos por no haberlo hecho? Un pequeño consejo. Si eres una persona sensible como yo, llévate algún pañuelo cuando vayas a hacer tu shahada. Es un momento muy emotivo. En casi todos los vídeos que he visto en los que alguien hace su shahada, acaban llorando de la emoción, del alivio de haber encontrado por fin lo que buscabas y de haberte quitado una piedra de encima. ¿Y ahora qué? Después de tanta emoción en el día de tu shahada, estás preparado para ser el mejor musulmán del planeta. Quieres hacerlo todo bien, a la primera, todo perfecto, y no cometer errores. ¡Ay, se me olvidaba! ¿Quieres saberlo todo ya? Siento romper la burbuja de buena energía porque la realidad es que vas a cometer errores. Todos lo hacemos, incluso los que más saben. No te va a salir todo perfecto a la primera. Para los que somos perfeccionistas es algo bastante frustrante. Pero lo importante es la constancia y mejorar. Y además te puedes tirar toda la vida estudiando el Islam que no vas a acabar nunca. Lo importante es ir asimilando lo que aprendemos poco a poco y practicarlo. No dejes que tu pasado te defina. Ya no eres la persona del pasado. Tú eres tu presente y futuro. Aprende de tu pasado para no repetir los mismos errores. Nunca es tarde para cambiar y pedir perdón por los errores del pasado. Aprende a tu ritmo, da un paso y luego otro paso. No te preocupes. Aprenderás los pilares del Islam, los pilares de la fe, lo básico, limpieza, cómo rezar. Haz preguntas y continúa preguntando. Si no estás seguro, pregunta a aquellos que tienen conocimiento y te guiarán correctamente, inshallah. No tengas pena o vergüenza en preguntar. Allah dice, si eres consciente de Allah, Allah te enseñará, Allah se asegurará de que sabes, y cuando sabes esto es lo que ocurre. De hecho, las personas que son conscientes de Allah de la manera correcta
con el equilibrio de miedo y esperanza son los que tienen conocimiento. Si no tienes conocimiento de quién es Allah y la misericordia de Allah y lo compasivo que es y lo justo que es al mismo tiempo, ¿cómo puedes tener una relación bonita con alguien a quien no conoces bien? Un punto a tu favor es que muchos conversos practican más la religión que muchos que han nacido en las familias musulmanas, porque han visto la oscuridad antes de entrar a la luz y por eso la aprecian más. No todos son retos y obstáculos. Entonces, ¿por dónde empieza? Empieza con lo básico, empieza con lo que es fard, obligatorio. Y después, si quieres incluir lo que es sunna, no hay ningún problema. Después de haber aprendido las cosas básicas que un musulmán tiene que realizar de forma obligatoria, quieres empezar a adquirir más conocimiento, lo cual es algo natural. Pero, ¿con qué tema empiezo? No hay ningún comienzo erróneo, porque el Islam conecta todo. Sin embargo, hay algunos temas que son más beneficiosos que otros, por eso se les da prioridad, como por ejemplo el Tawhid, la unicidad de Alá, o la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si estás interesado en saber de un tema que es menos beneficioso, pero te interesa mucho, no hay ningún problema en hacerlo. No te preocupes si alguien te dice que no estás aprendiendo algo que es beneficioso, siempre que sea correcto, verdadero y esté conectado con el Islam. Si alguien me preguntara por qué tema empezar, le diría que aprenda acerca de Allah subhanahu wa ta'ala primero, porque cualquier regla que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha puesto tiene una razón. Los que han nacido musulmanes tienen que entender que para un converso aceptar el Islam es poner patas arriba su vida por completo. Es algo muy difícil y Allah lo sabe. Los sahaba, compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, no tuvieron que cambiar todo de golpe de un día para otro. Allah subhanahu wa ta'ala les dio la revelación poco a poco y paso a paso. Sí, todo lo que los sahaba hacían al final aún sigue siendo obligatorio para ti. Solo porque las mujeres no llevaban el hijab al principio, no quiere decir que puedas pasar de ello porque eres conversa. Aún sigue siendo obligatorio para ti. Sin embargo, siempre ten en mente la compasión y misericordia de Allah. La gente empieza a decirte que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que te tienes que cubrir, que tienes que rezar los 5 veces al día. Y sí que tienen razón, pero no se dan cuenta que como nuevos musulmanes te puedes sentir abrumado. No lo tomes a mal, porque mucha gente diciéndote lo que debes hacer es una señal de su amor y de su preocupación. Ahora que la fase inicial ya ha pasado y estamos empezando a realizar cambios en nuestra vida, es cuando pueden aparecer algunos obstáculos. Tal vez las primeras dificultades a las que te puedes enfrentar sean cambiar ciertos hábitos, la dificultad de la lengua árabe, la pérdida de amistades, cómo decirle a tu familia que eres musulmán. Cuando eres converso te vas a enfrentar a muchos retos, con tu familia, con tu lugar de trabajo, la sociedad en general. Identificarte como un musulmán no es fácil en el mundo en el que vivimos hoy en día. Por eso, las personas que se convierten al Islam en estos tiempos tan difíciles son probablemente los más genuinos, porque es difícil ser converso en este momento. No quiero desanimarte, pero tampoco voy a caramelizar la realidad, porque tienes que estar preparado para los retos que vas a enfrentar. Míralo desde este punto de vista. En el periodo de Meca, en el cual todo el que aceptaba el Islam era perseguido, se ha dicho que no había hipócritas entre los que aceptaban el Islam en Meca, porque no era fácil aceptar el Islam. Para hacerlo tenías que ser genuino. La hipocresía solo apareció en Medina, cuando ser musulmán era más fácil. Lo mismo se puede aplicar hoy, hasta cierto punto, donde es muy difícil ser musulmán. Recuerda que Allah te ha elegido para serlo. Otra cosa bastante difícil es el tema del hijab. Es un viaje en sí mismo y podríamos hablar extensamente de este tema, pero entonces acabaríamos con un vídeo súper largo, por eso mejor lo dejamos para otro vídeo. Tampoco permitas que la gente te diga que necesitas odiar a todo el mundo, que necesitas herir a la gente, que necesitas ser abusivo con los demás. Debes tratar de mantener una comunicación respetuosa para que puedas tal vez enseñarles o mostrarles la belleza del Islam. Si tu familia te ha apoyado en tu decisión de abrazar el Islam, eres muy afortunado, porque solo unos pocos tienen tanta suerte. Es una decisión muy importante, no esperes que todo el mundo esté emocionado por ello.
especialmente hoy en día, que el Islam es visto por las masas como una fe que está llena de violencia y odio, y no es verdad. Tú y yo sabemos que no es verdad. Tienes que dar la imagen correcta del Islam, tanto a los que te apoyan como a los que no te apoyan. Especialmente miembros de tu familia, vecinos, amistades, y algunos de ellos se irán y te abandonarán. No debes preocuparte, también abandonaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, abandonaron a todos los que eligieron el camino correcto. Te recomiendo que veas la película El mensaje, en la que se narra cómo surgió el Islam y los obstáculos y problemas que enfrentaban los Sahaba junto a nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. Algo que definitivamente tenemos que saber es que cuando tienes un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala y cuando estás aferrándote fuerte a ese regalo, Shaitán tratará de acercarse y quitarte ese regalo. Debes ser consciente que Allah te va a examinar, va a poner a prueba tu declaración de fe si es verdadera. No pensarías que has hecho tu shahada y ya está. Normalmente a los conversos, cuando han aceptado el Islam y has hecho tu shahada, los musulmanes que llevan tiempo ya siendo musulmanes antes de tu conversión, te ofrecerán un takbir, Allahu Akbar. Y la mayoría de las veces, aparte de algunos libros de información, es lo único que te dan. No ofrecen seguimiento en la mayoría de los casos. Dependiendo de tu entorno, Allah te va a poner un test y Shaitán va a venir a atacarte. Cuando Shaitán te ataca, puede hacer algunas veces que quieras rendirte y sentirte desanimado. Después de convertirte, ponerte o conservar el hijab, el matrimonio, eliminar hábitos dañinos, etc., son parte de tu test. ¿Vas a abandonar la fe porque aquellos que sigues no la practican? ¿O son racistas? ¿O no te tratan bien? ¿O no han mostrado ningún interés en ti como miembro de la umma? No todas las comunidades son así, pero hay muchas que sí lo son. Ellos también son parte de tu examen. Ser converso no es fácil y no ayuda mucho cuando enfrentamos el rechazo de nuestra sociedad musulmana local. Esto puede deberse a muchas razones. Muchas veces las comunidades musulmanas, familias o individuos que nacieron en una familia musulmana no están preparados para lidiar con el tipo de conflictos y problemas que enfrentan los conversos. Los conversos estamos buscando apoyo y si no necesitamos apoyo, definitivamente necesitamos comunidad. Es un secreto a voces que el momento más solitario para los conversos son los eventos festivos, la comida, la celebración y este tipo de cosas, porque todos los que tienen familia musulmana saben lo que están haciendo. Van a visitar a parientes mayores, luego van a visitar a este pariente o a aquel pariente, y si eres un converso y eres el único en tu familia, no estás casado y no tienes hijos, o incluso si lo estás, estás solo. A esto hay que añadir que ya no celebramos las fiestas no musulmanas de nuestros familiares y en muchas ocasiones nos sentimos entre la espada y la pared. Lo ideal sería que los que ya son musulmanes llamaran a los nuevos musulmanes o los invitaran o los incluyeran en una reunión social que estén celebrando sin otra razón que la de Allah, ¿verdad? Aunque en realidad esto ocurre en contadas ocasiones. La mayoría de las personas y los musulmanes están incluidos en esto, no son muy intencionales con quien se hacen amigos. Se hacen amigos como todos los demás. Se hacen amigos como los no musulmanes. Se hacen amigos de personas del mismo origen, igual estatus socioeconómico, las personas con las que convives naturalmente. Siendo converso tienes que adoptar la mentalidad de que no puedes dejar que tu felicidad dependa de otras personas, porque otras personas te van a decepcionar. El día tiene un número limitado de horas, las personas no son perfectas, a veces pierden la paciencia, a veces no están tan atentos a algunas cosas como podrían. Debes adoptar la mentalidad de Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam era una umma por sí mismo. No tenía ningún sistema de apoyo, creía en lo que creía, dejó su tierra natal y estaba en el desierto solo. Sí, por supuesto, tenía a su esposa y a su familia, pero estaba muy solo. Busca el equilibrio, hay un punto óptimo. Nos gustaría que hubiera comunidad, nos gustaría que hubiera apoyo y desde el lado de la comunidad te lo deberían brindar. Pero solo para protegerte como converso, a veces tienes que ponerte en esta mentalidad de que naces solo, vas a morir solo y vas a resucitar solo. Si has llegado hasta el final del vídeo, te dejo 9 consejos prácticos si te acabas de convertir al Islam. 1. Guárdatelo para ti al principio.
Los humanos tenemos esa necesidad de contarle a todo el mundo lo que está pasando en nuestras vidas. Elige con cuidado y sabiduría con quién compartes lo que pasa en tu vida privada. Algunas veces los consejos de los demás pueden ser beneficiosos y ayudarnos, pero a veces la gente da consejos de cosas que están pasando en tu vida que no son asunto suyo, porque piensan que su visión en la vida es la única que el resto del mundo debe tener. 2. No realices cambios importantes ni tomes decisiones importantes en la vida de inmediato. Tienes que esperar a que pase la tormenta. Hay excepciones a esto, pero en mi opinión suele ser cierto, porque tienes que adaptarte a tu identidad, tienes que adaptarte a tu práctica, toda tu visión del mundo está cambiando y te llega nueva información tan rápido que realmente no la has filtrado ni te has asentado en ella. Tienes que darte cuenta de que el entusiasmo que tienes ahora no va a durar siempre. Y por eso cuando se trata de un movimiento importante como un traslado internacional o un traslado nacional o cortar ciertas relaciones o matrimonio o divorcio o este tipo de cosas, por lo general pienso que el mejor plan es simplemente quedarse quieto y tratar de trabajar para ser una mejor persona, tratar de aprender los conceptos básicos de la práctica islámica y aprender los conceptos básicos de la creencia islámica. 3. Intenta encontrar quiénes son tus mentores de confianza. Este es un gran problema. Algunas personas entran con un mal grupo desde el principio, y el mal grupo del que te estoy hablando no son personas que están en el club fumando y bebiendo y este tipo de cosas. Estoy hablando de personas que dan muy malos consejos religiosos. Consejos religiosos sin ningún sentido de facilitar las cosas a una persona, sin ningún sentido de cómo poner a una persona en un plan de acción hacia el éxito. No caigas en este tipo de grupos de personas que simplemente te dicen cómo debes vivir tu vida y que tienes que hacer este cambio importante o que tienes que divorciarte o que tienes que dejar tu trabajo o tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. Ten mucho cuidado con esto. La situación de un converso es diferente. No se trata a un converso como se trata a un musulmán normal. Reduce la velocidad, no hagas cambios importantes hasta que te instales y te sientas cómodo con tu nueva fe. 4. Mantente alejado de la comunidad musulmana al principio. Es muy triste decir esto como musulmanes, pero la mayor amenaza para un converso son los propios musulmanes, especialmente en las redes sociales en las que ya nadie tiene empatía en estos días. Te van a inundar de un montón de información y no debes tomar toda esa información nada más empezar. Para muchas personas su cultura o su propio ego juega un papel en su Islam. Han creado o aprendido nuevas reglas y no tienen nada que ver con el Islam. Derivadas de su cultura o de su propio interés, lo que quieren es implementarlo en otras personas. Debes tener cuidado cuando entras en las redes sociales y aprender a diferenciar quién da consejos reales y quién los da sin conocimiento. Es mejor abstenerse hasta tener un conocimiento base para saber lo que tienes que hacer. Es mejor enfocarse en un grupo pequeño de musulmanes en los que confiamos, que son correctos y tienen conocimiento. Y créeme, nadie ha aprendido todo. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú y siempre va a haber algo que puedas aprender. 5. Planea con cuidado cómo se lo vas a decir a tu familia. Un conflicto que los conversos tienen es decir al mundo que son musulmanes, especialmente a sus padres. No tienes por qué hacerlo al principio. Piensa que las acciones hablan más que las palabras, sobre todo si piensas que tus padres se van a enfadar o van a ser agresivos. Actualmente las personas que no han tenido nunca contacto con el Islam o con los musulmanes conocen solo la información que aparece en la media, la propaganda, la información falsa y el miedo que la media está tratando de alimentar. Tus padres solo quieren lo mejor para ti, como la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos. Muéstrales que el Islam no es algo que te ponga en peligro, sino que es algo que te hace feliz y que te da un significado y un sentido que nunca habías tenido antes. Con el tiempo se darán cuenta que hay un cambio de tu carácter, en tu comportamiento, en tu estado de ánimo, y es posible que en algún momento te pregunten qué es lo que te hace tan feliz y les puedes decir que es el Islam. 6. Sé bueno con la gente, haz tu mejor esfuerzo. Si necesitas dar un paso atrás porque la relación se está volviendo tóxica, hazlo.
pero cumple con las obligaciones y los derechos de tus padres, incluso mucho más ahora. Sé amable con ellos, interésate por ellos, se darán cuenta que eres mejor persona de lo que eras. Esto es lo que suele pasar con el paso del tiempo. Los familiares y amigos lo empiezan a valorar. 7. Aprende árabe. Mi asignatura pendiente. Empieza a aprender cómo leer aunque no entiendas nada y poco a poco vas incorporando varias palabras y conceptos en tu vocabulario. Cuando empiezas a aprender el Islam hay muchas palabras que se usan con regularidad para hablar de conceptos y temas en concreto. 8. Verifica las fuentes. Si alguien te dice algo que no conocías antes, búscalo. Escríbetelo y búscalo en casa. Por supuesto que si estás en un seminario o un curso, etcétera, con un imán o un erudito, no le tienes que preguntar cada fuente, pero cuando hablas con la gente y sabes que no la ha estudiado, pregúntales por la fuente. Siempre deberían ser capaces de darte la fuente de ese conocimiento. Y 9. No te rindas, no dejes la fe solo porque los demás te puedan tratar mal. A los primeros musulmanes probablemente los trataron peor que el trato que tú estás recibiendo. Y recuerda que Shaitán intentará desanimarte y desviarte. No le escuches. Bueno, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Haz tu mejor esfuerzo y siempre busca el apoyo de tus mentores. Assalamu alaikum, fi amanillah. Nos vemos en el próximo vídeo.